¿Cuántos dan gracias a Dios porque estamos ya en el mes de agosto? Ya sus hijos estarán dando gracias a Dios también porque ya van a volver a la escuela. O ustedes como padres estarán dando gracias a Dios ya que sus hijos van a volver a la escuela una vez más. Y saber que finalmente terminó un periodo de trabajo, de esfuerzo, extra esfuerzo posiblemente para muchos padres, con el hecho de tener que sacar tiempo del trabajo para poder tener lo necesario para poder compartir con sus hijos. Y mientras que pasaba el tiempo y mientras que sigue pasando el tiempo, gracias Marito, eh, el Señor cada vez pone más profunda la necesidad de crear conciencia en nosotros como creyentes, como padres, de poder instruir a nuestros hijos en casa. Creo que cada uno de ustedes como padre se estará preparando ya para enviar a sus hijos a las escuelas, pero resulta que ya las escuelas ya no son normales. Las escuelas dejaron de ser normales hace mucho tiempo. Distritos escolares afectados, dañados, recursos, algunos distritos escolares con algún tipo de huelga porque no hay suficiente recurso para pagarle a los maestros. En un condado del área de Los Ángeles estaba viendo que incluso estaban tratando de contratar padres porque ya los maestros no quieren trabajar, porque se encuentran en una situación bastante compleja, tanto dentro del nuevo normal que le llaman ahora en los distritos escolares, que tienen que aceptar todas las nuevas leyes que están entrando en vigencia y que todavía algunas leyes están por entrar en vigencia. En estos días, viendo un video de una abogada, decía: cada vez más los padres, sin darse cuenta, escucha estas palabras porque son muy importantes, cada vez más los padres, sin darse cuenta, van a ir perdiendo poco a poco más el poder sobre sus hijos, y quien va a tener el poder va a ser el Estado. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos permitir eso, que el mundo tenga poder y dominio y control sobre nuestros hijos. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad y la bendición de ser padres, de ser figuras de autoridad, figuras de provisión, figuras de cuidado, y por eso es necesario, diga conmigo, es necesario que podamos crear conciencia como padres, que no podemos hacernos los ciegos de lo que está pasando y no podemos hacernos los sordos de lo que estamos oyendo, porque hay un dicho en Guatemala que dice que cuando el río truena, ¿es por qué? Piedras lleva, ¿sí? Y entonces, si lo que estamos viendo en este tiempo nos está llamando a una mayor conciencia como padres para instruir a nuestros hijos, debemos de tomar con más cuidado y con más atención lo que la palabra del Señor dice. Y esta noche quiero compartir con ustedes esto acerca de lo que habla Proverbios capítulo 22 verso 6. Instruye a tus hijos en el camino del Señor antes de que sea demasiado tarde. Instruye a tus hijos en el camino del Señor. Proverbios 22 6, la Nueva Versión Internacional, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Como padres necesitamos entender que para poder instruir a alguien sobre un camino, nosotros primero necesitamos conocer ese camino. Nosotros como padres primero necesitamos estar llenos de la convicción y la sabiduría y el entendimiento de saber que ese es el mejor camino que podemos tomar como padres. Nuestros hijos lo tomarán a medida de que nosotros seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuántos padres acá quieren que sus hijos se pierdan en el camino? ¿Verdad que nadie quiere eso? Pero si no tomamos en acción, la acción es mejor que las palabras. La acción, el accionar de los padres es tan importante en el tiempo que viene, porque dentro de todas las escuelas a donde sus hijos van, siempre va a haber peligro. Dentro de todas las escuelas de mediana o alta productividad o calidad de escuela, sea escuela pública, escuela privada, escuela católica, escuela evangélica, escuela mormona, la escuela que usted quiera llevar a sus hijos, pensando que sus hijos van a estar protegidos por el hecho de que están bajo un nombre cristiano, muchas veces desconocemos que aún
todas estas instituciones siguen trabajando bajo una misma norma, bajo un mismo reglamento, bajo principios que muchas veces son violados por el hecho de lo que la justicia o por lo que las leyes están implantando en este tiempo. Y nosotros pensamos que nuestros hijos van a cambiar cuando van a la escuela, que nos van a tener que educar a nuestros hijos en la escuela, que nos van a tener que enseñarle a nuestros hijos los modales, las normas de conducta, las palabras correctas para comunicarse con los demás, pero realmente todo eso viene de casa. Sus hijos a la escuela van a aprender de números, de aritmética, de historia, biología, ciencia. Todo lo que tenga que ver con aprendizaje es perfecto, pero todos los principios fundamentales de un hijo serán establecidos en casa de cada uno de nosotros. Por eso es que Proverbios 22:6 hoy nos llama a nosotros como padres a ver esto. Esto es un principio muy importante que tenemos que tener presentes, porque incluso muchos de nosotros que hoy somos padres, o muchos de ustedes que son padres, pero que siguen siendo hijos, a pesar de que sus padres físicamente ya no están con ustedes, la enseñanza de sus padres sigue estando presente en ustedes, ¿o me equivoco? Entonces, ¿qué tan importante es la enseñanza que le damos a nuestros hijos en el ámbito cristiano, dentro del ámbito de Cristo, al cual hemos sido llamados a establecer parámetros dentro de nuestra familia? Y quiero que vea esto, porque como padres físicamente no podrán estar con sus hijos para siempre. Un padre quisiera estar con sus hijos para siempre, pero lamentablemente no puede ser así. Pero sus enseñanzas, lo que usted les enseña a sus hijos hoy, aunque en un par de años usted ya no esté, sus hijos siempre tendrán presente esas enseñanzas. Entonces de ahí nace la necesidad de, como padres, primero conocer el camino, llenarnos del entendimiento, llenarnos del conocimiento, llenarnos de la sabiduría que todos necesitamos acerca del camino. Porque de lo contrario no podremos instruir a nuestros hijos en un camino que ni siquiera nosotros estamos. No podremos enseñarle a nuestros hijos algo que ni siquiera nosotros mismos estamos viviendo. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad. Diga conmigo, Dios me ha dado la oportunidad. Dios nos ha dado a nosotros, todos los que estamos aquí en este lugar, nos ha dado la oportunidad de establecer una protección espiritual sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, para seguir estableciendo en nuestra casa principios sólidos, principios fundamentales de Cristo, para poder resistir el tiempo que viene. Muchos de nosotros seguimos todavía posiblemente sin darle mucha importancia a lo que se está viviendo hoy en día. Pero creo que es necesario, es imperante, es urgente que nosotros como creyentes, como cristianos, como padres, prestemos mucha atención a lo que se está moviendo alrededor de nosotros, en especial alrededor de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando día a día para destruir las familias, para destruir los hogares, para destruir los matrimonios, para destruir a nuestros hijos. Quiere robarse a sus hijos, quiere robar la identidad de sus hijos, quiere robar el propósito de Dios en sus hijos, quiere robar el amor de los hijos a los padres, quiere robar el amor de los padres a los hijos, y trae constantemente todo este tipo de pensamientos e ideales a la mente de cada uno de nosotros, que si nosotros no estamos establecidos en la verdad de Cristo y en el camino correcto, aún nosotros como padres vamos a ir directito hacia ese futuro que nos espera si no hacemos las cosas correctamente dentro de la voluntad del Señor. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos si el Señor nos está llamando a establecer una protección espiritual? Diga conmigo, protección espiritual. Si usted está provocando que sus hijos lo vean a usted como el que les da todo lo que quieren sus hijos, si usted provoca que sus hijos lo vean a usted como el proveedor de la casa, el trabajador, el hombre que se levanta, la mujer que se levantan temprano todos los días a trabajar, pero nunca ven o nunca escuchan de sus padres la instrucción, las enseñanzas de cómo resistir el tiempo que viene, estamos a mitad de camino de ver cómo nuestros hijos se empiezan a perder. Entonces, por eso el Salmo
18 del 30 al 32 nos da una gran enseñanza. El Salmo 18 del 30 al 32, la Nueva Traducción Viviente, dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran sus verdades, o demuestran ser verdades, perdón. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. ¿Quién es el que como padres los va a armar a ustedes de fuerza y valentía para poder instruir a sus hijos? En una sociedad y en un mundo donde ahora nuestros hijos van a poder decidir por sí mismos lo que ellos quieren ser o lo que no quieren ser, llevándonos a un conflicto cultural, llevándonos a un conflicto espiritual, llevándonos a un conflicto de identidad, llevándonos a un conflicto de responsabilidad, llevándonos a un conflicto de obligaciones que no estamos llevando a cabo como padres, porque primeramente nosotros como padres, muchos de nosotros como padres, todavía seguimos ignorando cuál es el camino correcto que debemos de seguir para que nuestros hijos puedan tomar el ejemplo de nosotros y querer seguir en ese mismo camino. Entonces muchas veces nosotros caemos en esta costumbre religiosa de querer hacer algunas cosas, pero únicamente es por costumbre, pero no hay una convicción en lo que hacemos para poder generar un deseo y un anhelo en nuestros hijos que ellos quieran ser como nosotros. ¿Por qué es que hoy la juventud, los jóvenes, los adolescentes, los preteens, los niños aún de 8, 9, 10, 11 años quieren ser más como una figura pública que como el papá que tienen en casa? Porque posiblemente el papá o la mamá que tienen en casa no es lo que ellos esperan ver, y empiezan a ver otras figuras fuera de casa y todos quieren ser como Messi, todos quieren ser como Cristiano Ronaldo, y todos quieren ser como Bad Bunny, y todos quieren ser como Daddy Yankee, y todos quieren ser como Katy Perry, todos quieren ser como todos esos personajes que de alguna manera influencian en la vida de sus hijos. Porque sí influencian en la vida de la juventud. Sí tienen un dominio, sí tienen un control, sí tienen autoridad sobre los jóvenes, porque se quieren vestir como ellos, o quieren hablar como ellos, o quieren vivir como ellos, y empiezan a atraer al diario vivir de su casa reacciones de alguien que no está tomando ejemplo de sus padres, sino de alguien de fuera. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestros hijos están siendo más instruidos por lo que se mueve en el mundo que instruidos por sus padres en casa, porque no tienen tiempo, porque prefieren darles el teléfono, porque prefieren darles el iPad, porque prefieren que estén jugando en un PlayStation, porque prefieren que estén jugando Fortnite, o que estén jugando Xbox, o que estén jugando Roblox, o que estén jugando qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y cuando viene el tiempo difícil, usted como padre quiere corregir a sus hijos de algo que usted mismo no le ha instruido. Entonces es un peligro, diga conmigo, es un peligro que nosotros como padres no conozcamos ese camino correcto, que nosotros como padres no estemos caminando en ese camino correcto. Por eso es necesario que nosotros podamos establecer una protección espiritual para nuestra familia. Es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Si usted es padre, usted es responsable ahora por sus hijos de establecer una protección espiritual para su casa, para su familia, que no podemos llevar a cabo sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y es posible que seamos odiados, es posible que seamos despreciados, es posible que incluso seamos excluidos por querer hacer las cosas de la manera correcta. Pero es mejor hacer las cosas de la manera correcta, porque recompensa tendremos. Mateo capítulo 10, verso 22, si usted me acompaña, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 22.
Todas las naciones los odiarán a ustedes. ¿Por qué? Por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Seremos despreciados, seremos excluidos porque nos van a tildar de, no sé, como exagerados. ¿Qué exagerados sos? ¿Qué religiosos sos? Pero cuando se trata de sus hijos, ¿quién de ustedes como padre podría estar sentado en una silla viendo que están adoctrinando a sus hijos para que sus hijos se crean niñas y sus niñas se crean niños y usted no hacer nada? ¿Quién podría quedarse sentado en la silla viendo y diciendo, todo está bien, no pasa nada? No, necesitamos despertar urgentemente en nuestras conciencias, en nuestra vida como creyentes, la necesidad urgente, porque los padres deben reflexionar sobre lo que quieren que sus niños imiten. Todos ustedes, los que son padres, deben de reflexionar todos los días. Cuando sus hijos salgan a la escuela, ¿qué es lo que ustedes esperan que sus hijos imiten en la escuela ese día? ¿Qué es lo que ustedes quieren que sus hijos aprendan en la escuela ese día? Porque de seguro algo empezará a ocurrir ahora que sus hijos vuelvan a la escuela. Y la lucha contra la identidad de nuestros hijos cada día irá en aumento, en aumento, en aumento, porque lo que quieren es lograr su objetivo, que es llevarlos a todos a creer que eso es lo correcto. Pero usted y yo sabemos que es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? El camino del Señor es el perfecto. El camino del Señor es el correcto. La enseñanza del Señor, la palabra del Señor, la que nos ayuda a mantenernos firmes como hijos de Dios, como creyentes, como padres creyentes, como padres cristianos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos establecer un parámetro espiritual. Diga conmigo, espiritual. Dígalo una vez más, espiritual. Todo es espiritual, pero cuando nosotros dejamos de ver las cosas como espirituales y empezamos a ver las cosas como que con nuestras propias fuerzas vamos a poder contrarrestar las cosas, ahí es donde empezamos a perder la batalla. Porque todo en nosotros como hijos de Dios tiene que ver con el espíritu que nos gobierna. ¿Qué espíritu nos gobierna? ¿Qué espíritu tiene dominio de nosotros? ¿Qué espíritu tiene control de nuestras acciones? ¿Qué espíritu nos guía en el camino? ¿Qué espíritu nos habla? ¿Qué espíritu está dominando sobre este mundo en este momento? Usted y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque necesitamos seguir afirmando la identidad de nuestros hijos. Diga conmigo, papá, por favor, levante su mano todos los padres, solo hombres, los padres. Y si tú eres papá y mamá a la vez, dile: Señor, ayúdame a afirmar la identidad de mis hijos y que mis hijos varones permanezcan varones. Mamás, levanten su mano y digan ustedes: ayúdame a afirmar la identidad de mis hijas y que mis hijas permanezcan mujeres, que se casen, que tengan hijos, que me den nietos, que me den generaciones, que me den familias, porque ese es el plan perfecto de Dios. Pero está en nosotros. Depende de nosotros como padres, qué es lo que estamos haciendo, porque para los padres cristianos el camino correcto es el camino del Señor, ¿sí o no? Para nosotros los que hemos creído en Cristo, el camino correcto, no hay otro camino correcto más que el camino del Señor. Y el camino del Señor es perfecto. Salmo 34, del 11 al 22. Salmo 34, del 11 al 22 dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Cómo es que sus hijos van a aprender a temer al Señor si usted no se los enseña? ¿Por arte de magia?
Porque el domingo los maestros de ADV Kids les cuentan una historia de Jonás, de Sansón, de David. ¿Usted espera que ese trabajo que hacen los maestros de ADV Kids cada domingo, usted cree que eso es suficiente? No, es instruirlos tarde, mañana, noche, en la madrugada, cuando sale de casa, cuando va al trabajo, cuando va al camino, cuando vuelve a casa, todo el tiempo. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a temer al Señor. Pero ¿cómo voy a hacer para enseñarle a mis hijos a temer al Señor si ni yo le temo al Señor? Si ni siquiera yo mismo he logrado comprender qué es el temor al Señor. Y empiezo a trabajar de una manera equivocada, llevándolos a cumplir un propósito que ni siquiera yo mismo conozco. Entonces el Salmo 34:12 dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Queremos que nuestros hijos no digan mentiras, pero nosotros hablamos mentiras. Queremos que nuestros hijos no vivan mal, pero nosotros vivimos mal. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Qué esperanza la que nosotros tenemos los hijos de Dios. Qué promesa la que nosotros tenemos. Qué maravillosas promesas las que Dios nos da. Pero es tan importante ver que lo que Satanás está en este tiempo haciendo es trayendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas identidades, creando y formando en nuestros hijos la necesidad de conocer algo a lo cual no fue diseñado para conocer. Un hombre no fue creado para conocer lo que es tener relaciones sexuales con otro hombre. Una mujer no fue diseñada para conocer qué es tener relaciones sexuales con otra mujer. Hombre y mujer fueron creados para procrear y formar una familia. Ahora usted dirá: pastor, pero ¿por qué está hablando así si aquí hay niños? ¿Usted sabe lo que les enseñan ahora en las escuelas? ¿De lo que hablan sus niños? No podemos seguir teniendo esto como un tema de, no hablemos de eso porque qué vergüenza. No, mientras más usted instruya a sus hijos en todas las áreas, sus hijos estarán más listos y más preparados para decir: eso no es para mí. Así como los hemos instruido para que digan no cuando le ofrecen alcohol, no cuando le ofrecen drogas, no cuando le ofrezcan salirse de la escuela y escaparse para no estudiar, y les hemos enseñado a decir no a muchas cosas, vamos a enseñarle a decirles no cuando se trate de robarles la identidad que Dios le ha dado a sus hijos. Vamos a trabajar como padres a luchar, a establecer un parámetro de protección espiritual sobre nuestros hijos, pero que requiere de nosotros una mayor responsabilidad y un mayor compromiso con conocer el camino, con conocer la verdad, con que permanezcamos en la verdad, con que permanezcamos en el camino, con que estemos en el camino correcto. Usted y yo como padres, nuestros hijos van a seguir detrás de nosotros.
Y cierto, usted puede decir, bueno, en algún momento mis hijos van a tomar sus propias decisiones. Sí, pero lo que dice Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Porque aunque usted ya no esté, sus enseñanzas siempre estarán con sus hijos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto, amada iglesia, padres de familia, que el mayor recordatorio en la vida de nuestros hijos es la enseñanza que se ha grabado en su corazón. No los golpes, no los castigos, no los premios innecesarios por tratar de ganar la atención de sus hijos. Porque muchos padres no están sabiendo, muchos padres no están teniendo la estrategia correcta para educar a sus hijos, y de la manera que lo están haciendo es con premios, con regalos, con zapatos, con juegos, con vacaciones, con yo te doy esto, te doy lo otro, haceme caso por favor. ¿O me equivoco? Eso es lo que veo generalmente. No estoy ni siquiera diciendo que usted lo haga así, pero eso es lo que está dominando en este tiempo: la falta de enseñanza de los padres a sus hijos. Por eso es importantísimo que usted tenga presente siempre esto: el mayor recordatorio en la vida de nuestros hijos, en la vida de sus hijos, es la enseñanza que queda grabada en el corazón de sus hijos. Y Proverbios capítulo 3 del 1 al 6 nos da una introducción a esto, a lo que usted y yo tenemos que hacer constantemente, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Aun cuando sus hijos están dormidos, usted puede ir y bendecir, orar por sus hijos, entregárselos al Señor y decirle: Señor, guárdalos, guárdalos del peligro que nos rodea. Porque ahora ya no solamente es el peligro de muerte, que alguien llegue con una pistola a la escuela, sino que ahora son las palabras que salen de los mismos maestros. Proverbios 3 del 1 al 6 dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos. ¿En dónde? En tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es engañoso. Por eso es que tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos, el corazón de sus hijas, el corazón de nuestras generaciones, porque no podemos seguir avanzando sin dejar establecido en esta generación el temor del Señor. Es urgente, diga conmigo, es urgente que establezcamos en la vida de nuestros hijos, niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes adultos y aún adultos como somos nosotros, el temor al Señor, para que nada nos pueda hacer dudar del camino por donde vamos, sino que por el contrario permanezcamos firmes, aunque nos odien, aunque nos desprecien, aunque nos rechacen, aunque hagan lo que hagan. Usted sabe en quién está su confianza. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. ¿Cuáles cosas? ¿Qué cosas le ha enseñado a sus hijos? Si le hicieran preguntas a sus hijos de qué cosas les han enseñado a ustedes como padres a ellos en casa, ¿qué dirían sus hijos? ¿Cuál sería la respuesta de sus hijos? Hijos, sus padres les han enseñado a orar por los alimentos. No, nos sentamos y comemos bien rápido porque todos tenemos hambre. Hijos, sus padres les han enseñado a orar antes de ir a dormir. No, porque ni tiempo da. Cuando mi papá cae en la cama, se queda dormido. Si preguntaran a sus hijos, hicieran una encuesta a sus hijos, y usted pudiera estar presente pero no decir nada, ¿qué haría? Comiéndose las uñas.
Versículo 2. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un ¿qué? Recordatorio. ¿Qué es lo que sus hijos recordarán? Sus enseñanzas. ¿Qué es lo que sus hijos recordarán? Sus enseñanzas. ¿Qué es lo que muchos de nosotros recordamos de nuestros padres cuando nos corrigieron a nosotros? Como decía Dani uno de estos días hablando, decía que fuiste vos, Dani, que me dijiste que era la chancla o la escoba, o decía sorpréndeme, y era con el cable de la plancha. Y muchos recordamos eso. ¿Sí? ¿La vara de qué? La vara de tamarindo. Padre Santo. Me imagino que te dejaba bien pinto. Entonces, amados, el mayor recordatorio en la vida de nuestros hijos serán nuestras enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, del camino del Señor, del camino que es perfecto, del camino que prevalecerá contra todo lo que pueda venir. Siempre en nuestro corazón hay la necesidad de que nuestros hijos puedan leer y leer y leer, y que nunca permitan que la lealtad, la bondad los abandonen. Y dice: átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No es la sociedad la que me muestra el camino, es Cristo el camino que yo debo de seguir por encima de cualquier camino que la sociedad quiera marcarme. Pero sus hijos van a tener la capacidad de decir esto cuando usted mismo como padre tenga la certeza y la seguridad de ese camino. Y que sus hijos vayan a la escuela con esa convicción. Para que cuando les pregunten y usted, sus hijos puedan tener la respuesta en la punta de la lengua. Pero sobre todo en su corazón. Grabado en su corazón. Cuando nosotros hemos aprendido a vivir y a caminar en el camino correcto, no habrá nada que nos impida enseñarles a nuestros hijos a seguir ese mismo camino. Cuando usted como papá, cuando usted como padre ha aprendido a caminar y a vivir en ese camino correcto, nada lo hará cambiar de dirección. Nada nos hará cambiar de dirección. Y los que hoy todavía no tienen hijos, vayan preparándose. Prepárense, especialmente si quieren tener una familia grande. Prepárense muy bien, y los que no se han casado, mucho más todavía. Y la mejor preparación es en el camino del Señor, en los caminos del Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 al 9. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Enseñanza. Diga conmigo: enseñanza, instrucción, dirección, identidad. Todo eso es lo que el enemigo quiere robarle a nuestros hijos.
Esos son los mandatos, los decretos, las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante un periodo de tiempo. ¿Qué dice? Durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y luego termina el 7 y dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ay, pastor, pues que ya mis hijos se aburrieron. Mis hijos ya no quieren escuchar eso. Quieren escuchar historias de Barbie, quieren escuchar historias de Barney, quieren escuchar historias de películas, de viajes, que vamos a ir de vacaciones, que les voy a regalar esto. Pero el mandato es: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Luego dice: habla de ellos en tus conversaciones. ¿De qué ellos? Mandatos, estatutos, enseñanzas, ¿sí? Habla de ellos, habla de esto cuando estés a la mesa. ¿De qué hablas con tus hijos cuando estás en la mesa? Si es que hablas con tus hijos. ¿De qué hablamos con nuestros hijos? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son las conversaciones cuando estamos alrededor de la mesa? Posiblemente el único tiempo que tenemos como familia para estar unidos es la mesa. Y muchas veces ni en la mesa estamos unidos, porque hay uno que está en el teléfono, otro que está viendo el partido de fútbol y otro que está pensando en los frijoles que va a hacer para mañana. Y estando en la misma mesa, no hay unidad ni comunicación. El otro día veíamos con mi esposa una pareja en un lugar sentados, comieron, tomaron su teléfono, pasó media hora, ninguno de los dos dijo nada, se veían, volteaban al otro lado, se veían nuevamente, no decían nada, durante media hora no dijeron nada, hasta que se levantaron y se fueron. Y dijimos mi esposa y yo: qué triste, que posiblemente el único momento que tenemos para conversar, para unirnos en un tema de conversación, no lo hacemos. Y que es el tiempo para enseñarles a nuestros hijos. Porque entiendo que muchos de ustedes trabajan, que muchos de ustedes llegan cansados a casa, que muchos de ustedes lo que menos quieren es hacer un trabajo extra de enseñanza. Pero es necesario. Diga conmigo: es necesario. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y cuando pase el hermano del piano, átalo en tus manos. Y el verso 8 dice: átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Diga conmigo una vez más: el recordatorio. ¿Qué voy a recordar si no me enseñan nada? ¿Qué voy a recordar si no me dicen nada? ¿Qué voy a recordar en mi camino, en esta vida, si no me dices nada, papá, mamá? Si yo pudiera tener hoy la voz de muchos hijos que sufren a causa de la falta de instrucción de sus padres, yo diría: ¿cómo quieres que mi vida esté fuera de peligro
cuando ni siquiera tú como mi papá me instruyes en el camino correcto? ¿Cómo quieres que yo me sienta protegido por el Señor que tú dices que amas y ni siquiera eres un buen ejemplo de ese Señor? ¿Cómo nosotros llevamos todo esto a nuestra vida diaria? Y el 9 dice: escríbenlos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Cómo puedo yo hacer algo o llevar a cabo algo que nadie me ha enseñado a hacerlo? Muchos de nosotros, por gracia del Señor, por gracia del Espíritu Santo, muchos de nosotros no nos perdimos. Muchos de nosotros fuimos literalmente sostenidos por el Señor. A pesar de la falta de instrucción de nuestros padres, o por ignorancia, o por vergüenza, o por tantas cosas que tuvimos que vivir como hijos en nuestros tiempos, casi no se hablaba de sexo en nuestras casas. Casi no se hablaba de la identidad sexual en las casas de muchos de nosotros. Casi no se hablaba de esto. Casi no se hablaba de todas estas cosas. Y muchos, por la obra y la gracia del Espíritu Santo, estamos aquí de pie. Y no fuimos arrastrados por todo eso. Pero con todo lo que se está viviendo hoy, que es mayor que hace 10, 15, 20 años, sí tenemos que ponernos las pilas y poder ayudar a nuestros hijos a permanecer en este camino que nosotros ahora hemos conocido, que sabemos la verdad, que conocemos la verdad, que estamos llenos de la verdad, que estamos llenos de Cristo, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es el camino que nosotros permanecemos todos los días de nuestra vida para no perdernos, porque aún nosotros como padres necesitamos saber que también estamos en peligro de poder perdernos. Y si nosotros perdemos la dirección, ya no habrá oportunidad de que tus hijos y tus nietos teman al Señor. ¿Cuántos quieren que sus generaciones permanezcan dentro del plan y el propósito eterno de Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos permanezcan dentro del plan perfecto de Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos permanezcan dentro del propósito eterno de Dios? Depende de ustedes como padres, porque Dios ya dio la instrucción. Dios ya dio la instrucción. Ahora, ¿qué voy a hacer yo como padre para que mi casa no se pierda, sino que mis hijos puedan servir a Dios de la misma manera apasionada que Marvin sube y toca el piano? Que un día sus dos hijos puedan decir, sus hijos, sus generaciones puedan decir: yo quiero ser como mi papá, quiero ser apasionado como mi papá, quiero servir a Dios como mi papá, quiero amar a Dios como lo hace mi papá. Pero eso viene con la enseñanza, con el ejemplo. Que cuando Elisa pueda ver a sus hijas cantando, porque algún día yo sé que las vamos a ver aquí cantar apasionadamente como ella lo hace, cantando, adorando al Señor, y ella pueda decir: Señor, todo lo que tuve que pasar valió la pena. Valió la pena los momentos de llorar, valió la pena los momentos de ya no aguanto más, Señor, ya no aguanto más. Pero Dios nos ayuda a resistir, porque sabe que tenemos, ustedes los que son padres, tienen a sus hijos que necesitan de esos padres fuertes en el Señor. Así que para rendirnos, no nos tomen en cuenta, pero para luchar por nuestra familia, ahí estamos todos presentes. Y en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos hoy, Señor, y te decimos: aquí está nuestra vida, aquí está nuestra familia, aquí está nuestra casa, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestras generaciones, aquí están nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Nuestra vida, Señor, hoy es un portal de bendición para todos aquellos que vendrán después de nosotros. Nuestra vida, Señor, es un portal de bendición para nuestros hijos, para nuestras generaciones.
Libre, yo soy libre en tu amor. Te invitamos todos los domingos a nuestros servicios. Llega a tiempo. Las puertas se abrirán a partir de las 12:15 de la tarde. Deja a tus niños de 2 a 10 años en ADV Kids Church y los preteens de 11 a 13 años tendrán su clase después de que todos alabemos juntos en este lugar. Los martes te esperamos a nuestras noches de adoración a las 7:30 de la noche. Trae a tus niños a ADV Kids Church Pijama Night. Recobra el sentido de pertenencia y todas las áreas de tu vida comenzarán a avanzar, siendo parte del propósito de Dios. Conéctate el primer y tercer viernes del mes a los grupos Vida en Casa y los demás viernes serán grupos de vida en acción. Soy libre, toda cadena tuya quitaste. Soy libre. Oremos sin cesar, dice la palabra de Dios. Ven y se parte los sábados a las 6 de la mañana, excepto el segundo sábado del mes. Ese día se reparte comida.